deudores. El nivel de bancarización ha incrementado mucho. A lo que me refiero es, pero el grueso de la pelea se da en la crema. A eso voy. O sea, en la medida en que la gente, por ejemplo, comenzó a tener historial crediticio, los bancos ahora, por ejemplo, hay un montón de entidades financieras, inclusive microfinancieras, que están a través de call center, etcétera, tratando de definir una tecnología para descremar rápidamente y poder calcular cuál es el riesgo futuro. Inclusive ahora con todas estas entidades financieras... No, yo creo que la forma correcta de plantearlo es que todo el mundo quiere al mejor cliente. Eso es cierto en cualquier negocio, no solo en los bancos. Todo el mundo quiere al mejor cliente y se pelea más por el mejor cliente. Exacto. Pero solo hay una cantidad de mejores clientes. En el sistema financiero peruano hoy día hay 5.6 millones de acreedores. ¿Cuántos son los mejores? No todos pueden ser la crema, pues. O sea, hay millones de clientes que no son la crema, por los cuales los bancos igual se pelean y que también están entrando a tener crédito que antes nunca hubieran tenido. Con condiciones no tan buenas como obviamente... No son tan buenas porque no son tan atractivos. Y lo que ocurre siempre es así. El cliente que entra recién al sistema bancario, sistema financiero, tiene condiciones más duras. No tiene historia que contar. ¿Cómo verifico que tú eres un buen pagador? Que tienes ingresos estables. No hay forma de verificarlo. Conforme se va verificando, los buenos pagadores se van graduando. Salen de esta entidad, digamos, microfinanciera que primero los descubrió y comienzan a pagar a entrar a los bancos que les cobran menos en condiciones más atractivas, ¿no? Y se van graduando porque son buenos deudores. Se comienzan a pelear con ellos porque se vuelven la crema, ¿no? Pero este es un proceso que toma tiempo. El hecho es que hoy hay casi 5 millones de deudores más que hace 11 años. ¿No? Y eso ha dado un tremendo proceso de inclusión financiera. En el Perú, cuando hacen el índice global de competitividad, tenemos virtudes grandes en algunos temas económicos. Y una de las virtudes más grandes que tenemos es acceso al crédito. Perú rankea muy bien en acceso al crédito. ¿No? Estamos en el tercio superior, creo que incluso quinto superior en lo que es acceso al crédito en el mundo. Y eso que todavía no es que seamos la panacea, porque nos falta aún mucho pan por rebanar. O sea, y estamos en mejora permanente. Exactamente. O sea, hay muchos peruanos todavía que de repente nos están viendo en la televisión y dicen, pero a mí nunca me han ofrecido nada. Y efectivamente, claro, pero ha mejorado muchísimo. Antes, pero no, había solo 1 millón y hoy día hay casi 6. O sea, el acceso al crédito ha aumentado, se ha multiplicado por 6. Es enorme. Dudo que haya países en el mundo que en los últimos 11 años hayan multiplicado por 6 el número de deudores. Claro, es que también veníamos... No creo que haya ni uno solo en todo el mundo. Pero por otro lado también veníamos de una base bastante baja, obviamente. Por supuesto, ¿no? Es decir, cuando tú estás bajo, el crecimiento es verdad, estábamos muy mal, pero la mejora ha sido enorme, ¿no? Claro. Y todavía hay, como tú indicas, mucho por delante. Pero el paso al que estamos creciendo es muy bueno. Claro, ahora el problema es que probablemente con este proyecto de ley lo que se haría básicamente es un freno a ese crecimiento continuo, constante, para que más peruanos puedan acceder a un financiamiento. Claro, y en realidad lo que ocurre no solo con este proyecto de ley, sino con muchos otros que parecen ser bien intencionados y te dicen, ¿por qué les cobran tan caro a la gente, sobre todo a la gente más pobre que tiene menos acceso? ¿Por qué a una persona, a una empresa, digamos, reconocida en el mercado, le cobran tasas de interés, pues, de menos de 10% y a una persona le da un crédito personal de 30, 40, 45%? Eso suena injusto, dicen, ¿no? Hay que controlar que no le puedan cobrar tan caro. Sí, en realidad, si tú hicieras eso y pusieras límites, ocurriría lo que ocurría antes en el Perú. A las personas más riesgosas, menos sujetas de crédito, no les prestarían plata. A esas personas a las que hay que ir a buscar y gastar dinero para bancarizarlas, conseguir documentación que nunca había habido, tomar riesgos que nadie ha tomado nunca porque no tenían, no lo haces, pues. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el crédito en el agro. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la banca no se ha metido fuerte al tema agrícola? ¿Y por qué recién está empezando con el tema de agrobanco? Porque es riesgoso, porque levantar información, porque el nivel de riesgo por el tema climático, los factores, digamos, es complicado. Entonces, obviamente, en la medida en que más restricciones se pongan, muy probablemente nadie quiera aumentar la cantidad. En el momento que tú digas, no puedes hacer así, no le puedes cobrar a no le puedes cobrar más que esto, en esta condición no puedes exigirle que pague, no puedes ejecutar las garantías, lo único que hace todo eso es restringir el crédito dramáticamente. Claro. Y recordemos, es muy importante darse cuenta que en el sistema financiero peruano hay bastante competencia. Mucha gente dice, pero si con solo 4 bancos, eso es el 75% del mercado. Hay una cantidad bastante grande de instituciones financieras. Un porcentaje.
hay muchas instituciones financieras y hay bastante competencia. Cualquier persona que ha querido conseguir un crédito hipotecario pregunta si no se puede ir un banco a otro banco y se ponen a pelear uno entre ellos. Aunque crédito de consumo, lo mismo, ¿no? Aunque ahí tenemos un gran problema que no tiene que ver mucho con el tema del mercado crediticio, tiene que ver un poco con la educación financiera de la familia. Ese es otro tema. Porque justamente claro, no sirve de nada tener mucha competencia si es que las personas no estamos acostumbradas a ir y comparar a diferentes entidades financieras. Y por eso, digamos, la superintendencia está haciendo un trabajo que es muy bueno y que, sin embargo, también corre riesgo de ser, digamos, de que se le vaya de las manos y se exceda. Si en el mercado hay competencia, y en por lo menos la mayor parte de segmentos del mercado financiero peruano hay competencia, entonces el consumidor, el que va a tomar los servicios financieros, va a poder obtener las mejores condiciones que él merece, que él puede recibir, porque el mercado es competitivo. Pero para hacerlo tiene que entender cuáles son las condiciones y poder tomar buenas decisiones. Entonces la Superintendencia de Banca hace algún tiempo viene tomando una serie de medidas para lograr dos cosas que son muy buenas. Primero, transparencia, que dice que la información esté claramente disponible y no lo confundan al consumidor. De forma que pueda comparar también. Así es, por eso la tasa efectiva anual debe que informársela a todos los consumidores para que yo pueda comparar. Y la tasa de costo... ¿Cuál es el verdadero costo? Así es. No me digas que la tasa es de 12% capitalizable mensualmente, de acuerdo va, pero con una comisión adicional. No. ¿Cuánto me va a costar de una manera comparable? Eso está muy bien. Perú es líder en eso en el mundo y es muy bueno. Segundo lugar, no me inventes miles de conceptos distintos y complicados que nadie entiende y que no me permite comparar uno con otro. Porque yo te cobro por los 16 conceptos acá y el otro me cobra por los 14 conceptos de allá, que son todos distintos. Yo no sé quién me cobra más porque no puedo comparar papas con camotes. Entonces, homologar y hacer transparentes y claro lo que se está cobrando y cuánto es muy bueno. ¿Cuál es el riesgo? Que se puede meter al detalle y decir que se comienza a meter al detalle qué puedes cobrar y no, y ya no sea solo homologar y hacer transparente, sino comenzar a interferir con qué servicios y cuánto se cobra. Entonces hay una línea fina ahí que yo creo que estamos en algunos casos comenzando a traspasar y hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay un tema bien importante que tiene que ver con, a ver, si las personas, si hay un montón de gente todavía que no accede a un crédito formal en el sentido de una entidad financiera registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros, pero accede al crédito porque finalmente hay, es decir, es imposible no ver que hay plata moviéndose en el mundo informal y que con eso se compra mercadería, que con eso se compran cosas. Significa que hay un mercado informal de crédito. Claro, y ese es justamente el tema. Entonces, cuando uno dice, pobre gente, yo no voy a dejar que le cobren una tasa que sea mucho más alta que la que le cobran a otros, en la práctica lo que dices, a esa gente ya no le van a prestar formalmente. La gente que respeta las leyes y las reglas y esa ley que dice que no puedes cobrarle más caro que, ya no le presta. Entonces, estas personas, ¿qué hacen? Si quieren crédito, tienen que ir al mercado informal, que siempre ha habido en el Perú. Es más, en los últimos años, el mercado formal, las microfinancieras formales que cumplen las regulaciones, que transparentan información, que son seguras, que no engañan a nadie, que presentan información declarada a la Superintendencia de Banca, se han expandido enormemente. Hoy día en el Perú, la gran mayoría del crédito es formal. Antes, hace solo 20 años, la palabra microcrédito casi automáticamente quería decir informal. Por definición, el microcrédito era informal, porque no había crédito formal que fuera microcrédito. En el Perú, la liberación que ha habido en el sistema financiero ha llevado a que se desarrolle el microcrédito y que ahora todo lo que antes era informal, bueno, no todo, pero gran parte de lo que antes era informal, hoy es formal. Si tú quitas eso y comienzas a limitar, simplemente hace que se pase al sistema informal. Y el sistema informal que tú no puedes regular, las tasas de interés que se pagan son enormemente mayores. Ahí me gustaría, vamos al cuadro 3. Monstruosas. Vamos al cuadro 3 porque esto es importante para que la gente, que mucha gente lo está viviendo en realidad, dice, oye, pero yo nunca me he pedido financiamiento en una entidad financiera. Entonces la pregunta es, ¿y quién te presta? Vamos por favor al cuadro número 3 para saber el crédito informal de dónde viene. Claro, ¿cómo la gente logra obtener un financiamiento? Cuando uno necesita crédito y no se lo dan sus familiares o amigos, recurre a prestamistas, cooperativas, mutuales, préstamos en su centro de trabajo, ONGs, casas de empeño,
Y eso se ve en el gráfico a la derecha. Excluyendo lo predominante, familiares y así es, excluyendo familiares y amigos. Lo más importante son prestamistas informales. O sea, de todo el crédito informal, más de la mitad es de prestamistas. Así es, del crédito informal que no son los familiares o amigos, más de la mitad son prestamistas. Okay. Y estos prestamistas no cumplen con ninguna regulación, ni tienen ningún tope de ley, no tienen restricciones a cómo cobran, ¿no? Etcétera. Ahora, en realidad hay una restricción. Vamos al cuadro 4, por favor. Hay una restricción que justamente lo que hemos estado conversando. Existe una restricción legal porque en teoría cualquier entidad ajena al sistema financiero no puede cobrar más que la tasa promedio para microempresa, que ahorita en sol es alrededor de 38, 39. El crédito, o sea, ¿cuál es la definición en el Perú de crédito informal? Es un crédito que no se atiene a las normas legales. Porque no hay otra restricción. El Perú, por eso es que hay microcrédito. Claro, que no significa que sea ilegal. Ojo. Perdón, pero el crédito informal yo lo definiría como aquel que no cumple con las regulaciones de crédito. Aquello que no cumple con las regulaciones y la legislación que atañe al crédito y al financiamiento. Al crédito